paso del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada vamos a hacer una oración para prepararnos para escuchar el programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de tanto tiempo, como diría algunos fieles de Cristo Rey, de la parroquia de Cristo Rey que volvió el Hijo Pródigo. Por fin, después de mucho tiempo, estamos de vuelta en la radio. Por fin de mucho tiempo podemos seguir evangelizando en este lugar, que es lindo. También es cómodo, no podemos negar eso. A veces el viaje se hace largo, pero es lindo acá. Podemos compartir, podemos estar con la gente que hace producción de la radio. Y justamente hoy comenzamos un nuevo capítulo, o mejor dicho, una nueva temática, en este programa de radio que subimos nosotros, Santificándonos. Como siempre sabemos, voy a retomar. En Santificándonos lo que tratamos es de que por medio de testimonios, de acciones, de todo lo que se pueda ver de los santos, conocerlos, ver cómo ellos pudieron llegar de ser pecadores a santos, cómo nosotros podemos decir, bueno, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? De ahí tenemos que entender. Obviamente todos tenemos nuestros pecados, nuestras debilidades. Hay santos que, por ejemplo, no sé, si mi problema es el enojo, creo que justamente hay un santo, creo que era San Francisco de Sales, que remediaba y trataba de no manifestar su enojo a los fieles, sino también, por ejemplo, la pereza y otro santo, la lujuria otro santo, San Agustín, por ejemplo. Hay tantos santos, tanta variedad, por ejemplo, una galletita de surtidas, justamente me dio hambre. Tanta variedad que podemos ver, pero justamente nosotros llegamos a ser santos en nuestro lugar y nosotros vamos a ser santos únicos, ¿bien? Podemos tener algunas similitudes con otros, capaz, pero nosotros somos únicos. Y de ahí por eso también el Señor nos ama tanto, somos únicos. Entonces, en la forma que estamos nosotros, en el lugar que estamos nosotros, tenemos que llegar a ser santos justamente. Pero ahora vamos a innovar una nueva temática que va a ser con entrevistas. Si vieron bien en la miniatura, va a haber una paleta de colores que cuando vean siempre una miniatura con esa paleta de colores, que si no me equivoco era medio verde agua, creo que era, no me acuerdo bien. Siempre cuando ven esa miniatura significa que va a haber entrevistas, ¿ok? Y en el día de hoy vamos a hacer una entrevista con un testimonio fuerte, en primer lugar, un testimonio que sacude, porque normalmente uno está cómodo, ¿bien? Alguno piensa de que, bueno, tiene trabajo, bueno, tiene salud, y se olvida que hay otros que no. No tienen trabajo, no tienen salud, algunos no pueden comer, otros piden cosas más por capricho que por otra cosa, y uno se olvida de las gracias que le da Dios, de todos los regalos. Y justamente están esos testimonios que sacuden para no olvidar de que en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos puede sacar todo para
hacernos acordar de para qué estamos llamados. Hoy tengo la alegría de presentar a una hermana que ha pasado por bastantes cosas, pero demuestra todavía su fe. Bien, como dice el pasaje que siempre voy a repetir, muéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, de Santiago la carta. Estamos acá con la hermana Soledad. ¿Cómo estás, hermana? Bien, bien. Me alegro. Gracias. Vamos a hacer preguntas primero para conocerla, bien. Vamos a preguntarle si tiene familia, de dónde vive, cómo ha conocido la iglesia, de qué parroquia se congrega, más que nada para conocerla. Y después vamos a ir al tema principal, para que calculo que todos quieren escuchar, siempre está la introducción y después en todo libro está el tema principal. Primero que nada, ¿de dónde es? Yo soy de Córdoba, de la ciudad de Malagueño. Hace 13 años que vivo ahí, pero bueno, mi juventud y mi infancia la viví en Córdoba. Tengo 48 años, 2 hijos de 10 y de 13 años. ¿Qué tal? ¿Y cómo lleva esto del tema de la fe? ¿Hace cuánto que conoce al Señor? Mi familia es muy creyente. Mi mamá hace muchos años que visita la iglesia del Espíritu Santo. Ella ya tuvo un tipo de milagro cuando era más joven. Ella me tuvo a mí y después no pudo tener más hijos. A ella le habían dicho que no iba a poder tener más hijos, los perdía, hasta que bueno, fue a la iglesia del Espíritu Santo y orando, también ella tuvo una visión del Señor con un niño en brazos. Ella queda embarazada y nace mi hermano. Nosotros creemos que ella tiene algún tipo de enfermedad como trombofilia o síndrome antifosfolípico que le daba no poder tener hijos, que en ese tiempo no se estudiaba. Claro. Pero bueno, ella logró tener un segundo hijo, que era lo que tanto deseaba, que fue en esta iglesia. Mira qué lindo. Y por tradición, por así decirlo usted, por el testimonio de sus padres, más que nada por lo que Sí. escuché de su madre, ha conocido la iglesia. Claro, mi hermano fue bautizado ahí. Y bueno, ellos siempre fueron a la iglesia. A veces con mayor frecuencia, otras veces con menor frecuencia, como todos. Cuando no tenemos, por ahí no estamos bien, nos olvidamos y... Sí, a todos nos pasa. Algunos por adolescencia, otros Sí. cuando son más grandes. Sí. Depende en qué. Y cuénteme, durante el trayecto de su vida, Sí. ¿cuándo fue el momento donde dijo, bueno, ahora estoy comenzando verdaderamente a ir a la iglesia? Verdaderamente a ser creyente como tal. Bien, creyente fui siempre, pero siempre por ahí pensaba que ser creyente era, bueno, creer en Dios, que hay un ser superior, que es nuestro Padre, rezar de vez en cuando, dar gracias por los alimentos, bueno, actuar según los mandamientos, ¿no? No matar, no robar, no ser una buena persona con el prójimo. Bueno, yo creía que todo se basaba en eso. Hasta que también llegué a un momento que comprendí que no, que también hay que ir a la búsqueda de él de otra manera, yendo a misa, comulgando, la Eucaristía, todas esas cosas son importantes más allá de creer en algo, ¿no? En Dios. Claro. Porque a veces, tristemente, uno considera de que ser católico en este caso es creer nomás. Sí. Y a veces no, porque en realidad no se puede considerar eso. Un vegano no puede decir soy vegano pero come carne. Claro. No, es vegano porque es practicante. De la misma forma los católicos, que a veces tienden a no pensar en eso, Sí. tristemente. Y cuando estuvo considerando el tema de ir más seguido a misa, Sí. pues calculo yo que llega un momento donde tiene que decir, bueno, hay que ir a misa, sí o sí, para santificarnos, como dicen los mandamientos, santificar la fiesta. Sí. ¿Cómo fue ese cambio en usted al recibir el cuerpo de Cristo más seguido? Bueno, yo siempre iba esporádicamente a misa
Hasta que en un momento mi familia empezó como a tambalear. Yo me quedo sin trabajo en el 2023 y bueno, la economía por ahí hace que empiecen a haber conflictos en el hogar porque no alcanza para esto, no alcanza para el otro, ¿cómo hacemos? Ahí fue cuando empezaron los problemas matrimoniales, muchas veces por los problemas económicos. La mayoría de los problemas matrimoniales vienen por la parte económica. Y empezamos a tener problemas entre nosotros por el tema de que un solo sueldo ya no alcanzaba, si bien mi marido trabaja, no alcanzaba. Entonces yo empiezo a sentirme como vacía, empiezo a sentir que no tengo salida. Y es ahí donde digo, mi mamá me dice, anda a la iglesia, pedile a Dios, te has alejado. Y yo digo, sí, la verdad que sí, me alejé. Empezaron a pasar muchas cosas, me quedo sin trabajo, mi matrimonio empieza a flaquear. Entonces dije, sí, ahí dije, sí, o sea, no, siempre creyendo en Dios, pero ¿dónde está, hasta qué punto está mi fe? ¿Hasta qué punto voy a la iglesia, acudo a Él? Más allá de que porque ahora tengo un problema, ¿por qué no he ido muchas veces a dar gracias anteriormente por todo lo que tenía? ¿Por qué ahora, cuando tengo un problema, me acuerdo de Él? Y es que, bueno, así somos las personas, ¿no? Cuando empezamos a ver que las cosas no andan como queremos, ahí acudimos. Bueno, y ahí fue que acudí y empecé a ir a la iglesia. Es un tema sensible, la verdad. Es un tema porque yo sinceramente, si bien yo puedo ser hijo y puedo ver a veces, tristemente, que a veces puede ver uno que hay un conflicto con los padres, Sí. Pero yo soy un ignorante en la materia como tal, porque no estoy casado, entonces no puedo dar consejos como tal, porque yo los vi. Pero sí no hay que negar de que normalmente es verdad, tristemente por el objetivo que tiene a veces el ser humano, Sí. tristemente errado, algunas veces puede como tambalearse, puede como llegan estos problemas, pasaron las mariposas, como diría uno, y en estos problemas hay que ver cómo enfrentarlos. Sí. Yo siempre digo que la peor etapa de una pareja como tal es la etapa del enamoramiento. ¿Por qué? Porque el enamoramiento tapa los errores. Sí. Uno diría, ay, mirá ese príncipe azul, todo limpio, todo arreglado, y no, en realidad tiene el pelo para allá, no se limpia los dientes, pero o lo deja pasar o simplemente no lo ve. Con el tiempo aparecen esas Con el cosas. tiempo aparece, y justamente la etapa del enamoramiento hasta la etapa del amor hay un conflicto justamente ahí, que si se lo pasa, si la pareja está unida, normalmente es con Dios, que puede pasarse a la siguiente etapa del amor verdadero, que sin Cristo no hay amor verdadero. Sí. Ahí uno se da cuenta que por dónde va el rumbo, Sí. tanto del matrimonio como de la vida humana. Y en esto de decir, bueno, voy a la iglesia, voy a misa, después consiguió trabajo. Sí, bueno, empiezo a ir a la iglesia y en mayo consigo trabajo. El 19 de mayo entro a trabajar en un buen lugar, más o menos lo que yo quería, lo que pretendía. Así que empiezo a trabajar y se empieza a arreglar todo lo económico. Ya empezamos a estar bien como pareja porque, bueno, ya lo hablamos. O capaz que a lo mejor somos nosotras las mujeres que llevamos a la casa a cuesta y los hijos a cuesta y el matrimonio y trabajamos toda la vida. Quedarnos sin trabajo también es como que psicológicamente nosotras nos bajoneamos y decimos, uy, y ahora por ahí nosotras nos hacemos un mundo y a lo mejor los problemas económicos, los problemas de pareja que yo tenía eran porque yo no estaba bien anímicamente, yo estaba teniendo un momento mío
no estar trabajando, no estar aportando, una mujer que siempre aportó en la familia, de repente verme en mi casa, que después yo entendí todos los problemas que yo tenía con mi marido, pobre, fue de aguantó a una mujer que Como estaba, un campeón, ¿no? claro, que estaba en un proceso de no se encontraba. ¿Cómo se llama? Esteban. Esteban, un saludo Esteban, genio. Claro, pero... Supero. Claro, pero también, bueno, justamente matrimonio viene de mater, donde se trata de preparar a la mujer como tal Sí. para que de una u otra forma ella va a llevar a cargo a la familia, a los hombros. Hay un chiste que decía, papá, ¿qué es el hombre de la casa? El que lleva a la familia a los hombros, el que hace esto, que hace lo otro. Ah, bueno, yo quiero ser como mamá, entonces. Claro. Bueno, uno entiende también de que la mujer tiene un enorme valor en la familia. Tristemente hay algunos argumentos feministas que dicen, no, la iglesia dice esto y otro, pero a lo largo de la historia la iglesia ha reforzado la idea de que la madre, de la misma forma que María, Claro. tiene un lugar principal. El hombre también. El hombre también. Que no sea simplemente como un hombre que trae la plata a la casa. Sí. El hombre también, el padre como tal. Pero la mujer tiene un lugar tan importante porque también el hijo sale de ella. Sí. El hijo sale de ella. Hay un pasaje bíblico cuando habla Jesús de Juan el Bautista, cuando se refiere como tal al que ningún hombre ha salido como él, como Juan el Bautista. Cuando se traduce bien y se va al lenguaje del griego, trata de expresarse como que ningún hombre ha salido de una mujer y que haya sido así. Claro. Entonces, ahí uno entiende de que por eso los católicos, algunos protestantes sí, otros no, amamos tanto a María, por el lugar que tiene. Y este momento de, bueno, estamos llegando, tenemos trabajo, Sí. la relación está bien, calculo Sí. que los hijos también están Sí. bien. A veces los hijos padecen o ven cómo la familia está tambaleando, que ahí es justo el momento donde ahí se debe dar un mensaje principal para su vida. Y ahí llegó un momento de, estamos estables, ¿no? Sí. Pero después vino una sacudida. Sí. Bueno, ahora vamos a una pausa, ¿bien? ¡Ay, chan, 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 chan! Vamos a una pausa, así lo dejamos con intriga a todos los espectadores de qué pasó después, Bueno. de cómo fue el tema este de... vino porque alguno dirá, bueno, ya el mensaje, la prueba terminó, dirá uno. Que capaz que este fue el momento de prueba, ahora el Señor nos va a bendecir, colorín colorado, ya está. Pero a veces esperan muchas más cosas. ¿Bien? Vamos a prepararnos para la pausa y vayan a tomar un café, vayan a comer, si es que no comieron todavía, y nos preparamos para seguir santificándonos. Infinita
ya volviendo a la pausa, me imagino que comieron. Coman por mí. Hay hambre acá. Pero bueno, hay que también hacer ayuno, calculo. Hay que hacer penitencia, oración, todo. La época que a veces a mí se me cuesta mucho esta época de Cuaresma, ¿eh? Pero bueno, hablando de Cuaresma, ¿cómo me imagino que están ayunando, haciendo penitencia, oración? ¿Cómo estás vos, Gise? Bautista, ¿cómo estás? Hola a todos los que están viendo. Bueno, Cuaresma bien, bien. Arrancamos un miércoles de ceniza con un ayuno compartido, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo, Coincidimos me acuerdo. en ese miércoles de ceniza en Carlos Paz. Y bueno, se puede decir que fue el mejor ayuno de todo Cuaresma hasta ahora. O sea, como que no he podido Y repetir ese exacto día, pero ahí ofreciendo pequeños sacrificios, pequeñas penitencias, sobre todo, bueno, lo que vos decías, ¿no? Del carácter, de, bueno, pequeños sacrificios, pequeñas penitencias que nos ayuden a santificarnos. tal cual. Bueno, gracias la que nos santifica. Y sí. Así que bueno, feliz de que esté Sole aquí, de Gracias. compartir este momento. Sí, porque hay que... Tristemente la carne es débil, decía San Pablo. Y justamente con estos ejercicios que uno hace, porque como decía San Ignacio de Loyola, los ejercicios fortalecen, que es una virtud. San Tomás de Aquino lo describe bien, si no me equivoco era un hábito sano, parafraseando un poco, para que entiendan, un hábito sano. ¿Bien? ¿Y un vicio qué es? Un hábito no sano. Algo muy... Lo estoy parafraseando mucho y lo estoy hablando muy básico porque San Tomás de Aquino habla con otro lenguaje completamente distinto, pero más elevado, quiero decir. Pero cuando uno está en esta etapa de Cuaresma, ahí uno tiene que dejar sus placeres, dejar comida, y no simplemente es dejar lo malo, no, tenemos que dejar lo malo, es así, y me lo repito yo mismo. Hay que dejar lo malo. Ahora bien, hay que ver qué cosas buenas podemos dejar. Algo básico, que a veces se complica. Yo, por ejemplo, baño de agua fría, me estoy comenzando a hacer. Agua fría para, como hacen ortodoxos, muchas veces ellos se entran a lugares fríos, se persignan, entran y salen. O si no también, café intenté, no puedo, soy un zombie básicamente, sin el café. Pero muchas veces también hay que ejercitar. Yo, por ejemplo, le pedí al Señor la paciencia. Me mandó a una heladería, en la parte de, obviamente, atención al cliente. Entonces ahí tengo que ejercerla sí o sí. Pero bueno, ya siendo con el tema de la entrevista de hoy, vamos a hablar un tema porque ya dijimos antes, bueno, la hermana Sole como tal tuvo un problema normal, es normal, de que a veces los matrimonios como que sacúan un poco, la familia como tal también, obviamente hay otras cosas, pero es normal, es la vida, sí. Sí. Pero después hubo como un tema de, bueno, tengo trabajo, la familia está yendo bien, está así, está allá, está. Y después una sacudida. ¿Cómo comenzó la sacudida? Bueno, yo en esto que seguía yendo a la iglesia, ahora no iba para pedir el trabajo, sino iba para agradecer por ese trabajo. Un lunes voy a Liberación y en eso de que estamos en la ceremonia, yo me desmayo y cuando me desmayo estoy tendida en el suelo, una persona de blanco me extiende los brazos, me extiende el brazo y me levanta al suelo. Cuando en ese momento estaban todos vestidos de negro, no había nadie vestido de blanco. Sí. Ahí también el obispo, Alexis Pavón, había aclarado justamente porque este testimonio, ya lo dijo ella, un lunes en catedral, en un espacio, ayer no, el anterior creo que fue, ¿no? Si no me Sí. equivoco, dio testimonio. Apenas yo escuché el testimonio dije, esto sí se tiene que escuchar en la radio sí o sí, porque es fuerte, pero es hermoso a la vez en el sentido de, esto sirve para nosotros para valorar lo que tenemos y lo que no tenemos. Y el obispo dijo que lo que ella describe de un ente como tal en blanco
Ellos no eran, porque estaban en negro y también no hay muchos blancos gringos, ¿no? Acá todos somos morochitos. Sí, Entonces, imposible que sea un ente en blanco como tal. sí. Cuando yo me levanto, me levanta esta persona de blanco, yo en ese momento, cuando estamos en liberación, yo me siento como en un pozo. Mi sensación era un pozo, no era que estaba tendida en el piso, sino yo estaba en un pozo y lloraba. Yo lo único que sabía era que lloraba, pero no sabía de que estaba en la iglesia, se había perdido como el La sentido, conciencia. claro, el sentido del lugar. Yo estaba en un pozo como todo oscuro, todo era oscuro y esta persona toda vestida de blanco me extiende la mano y me levanta y bueno, después estoy sentada en la silla, no me acuerdo más nada. No sé cuánto tiempo estuve sentada en la silla, bueno, hasta que como que volví a... Esa noche a mí mi mamá me lleva hasta mi casa para que no maneje. La iglesia es acá en Alberdi y yo vivo en Malagueño. Claro. Me llevan para que no maneje porque como que no estaba del todo bien por Sí. lo que había visto más que todo, por las sensaciones que había sentido, las emociones que había sentido esa noche, que nunca las había sentido. Entonces no me arriesgué a manejar y llegué a mi casa, me llevó mi papá. ¿Y ese ente le dijo algo? No. Ese ente no me dijo nada, pero a partir de ese día yo empecé a tener un dolor en el costado izquierdo, en mi pelvis, Sí. en el costado izquierdo. Pero yo lo atribuía a que había empezado el gimnasio, a que había... Pero a partir de ese día yo empecé a tener ese dolor y pasó un mes que yo decía, bueno, debe ser que fui al gimnasio, debe ser que me duele el hígado, debe Claro. ser que uno le va poniendo nombres a las cosas, hasta que un día dije, no, voy a la guardia. Y sí. Y voy a la guardia del hospital y ahí, estando en guardia, me hacen análisis, me hacen una ecografía porque no ven cosas bien y me detectan un tumor en el ovario izquierdo de 13 centímetros, algo muy grande. Sí, grande y ya lo tendría que haber notado usted. Eso es lo que me decían los doctores, y yo nunca había tenido algún tipo de síntoma. Y la verdad es que uno tiene una vida tan acelerada a veces Sí, también. que yo estaba re entusiasmada con el nuevo trabajo, así que iba a trabajar, volvía, atendía a los chicos, los llevaba a inglés, estudiábamos, venía, hacía la comida, limpiaba, o sea, había vuelto a mi vida habitual. Claro. Y la verdad que yo, más allá de ponerle nombre menopausia a todo, porque viste que Sí. vos vas a las redes, te hace calor, menopausia, te Sí. hace frío, menopausia, tenés panza, menopausia, engordaste, Claro, todo adelgazaste. menopausia. Claro, sí, sí. Y yo me hacía los controles ginecológicos habituales. Yo en el 2023 tengo el control ginecológico normal todos los años. 2024 tenía mi control ginecológico. Y cómo podía ser que en diciembre 2024 había hecho mi control ginecológico y ahora, cuando voy a la guardia, en septiembre del 2025 tenía un tumor de 13 centímetros. Claro, no. Era algo inexplicable. Sí. Encima yo a todo esto, en mayo había entrado a trabajar, entonces tenía una obra social reciente. Mm. Entonces la obra social como que no me quiere cubrir muchos de los estudios que me pedían porque pensaban que era una avivada mía. O sea, yo me afilio para después ir a ver esta enfermedad. Pero realmente mis estudios demostraban que yo no era consciente de esto porque en el 2023 y en el 2024, en diciembre, no tenía nada. A septiembre del 2025, es decir, 7 meses, 9 meses, tenía un tumor de 13 centímetros que, Claro. muy raro, me decía mi doctora, sí, estas células malas son de crecimiento acelerado, pero no tanto. No tanto y se tiene que notar. Sí. El huésped como claro. tal tiene que darse cuenta. De la forma No. que alguien se da cuenta de que está embarazada, por ejemplo, Claro. también se tiene que dar cuenta de eso. Claro, sí, el médico me decía, el tamaño de 13 centímetros es como la cabeza de un bebé. O
sea, vos tendrías que haber sentido un peso, algo, ¿no? No, yo no sentí nada. Yo sentí ese dolor a partir de ese día, yo sentí ese dolor en el lado izquierdo y dije, voy a ir porque o me esguincé haciendo gimnasia o hice una fuerza de más y me salió una hernia. Entonces dije, bueno, por las dudas voy a ir a ver. Yo jamás en mi vida pensé que mi problema era ginecológico porque yo tenía los controles habituales. ¿Y cómo fue anímicamente eso después? Y ese día que a mí me internan, bueno, yo ya quedo internada por el tema de que era muy grande, tenían que ver hasta qué punto había llegado a afectar. Y cuando a vos te dicen la palabra cáncer, por ahí es más fuerte el diagnóstico que la enfermedad en sí. Sí, tal cual. Entonces, en primera instancia no quise que mis hijos supieran que yo tenía cáncer. A ellos les dijimos, mamá está enferma, mamá capaz que la tengan que operar, pero va a estar en el hospital unos días, porque bueno, los chicos googlean Sí, chao. y no queríamos alarmarlos. En cuanto a mí, anímicamente, me pregunté por qué yo, si yo siempre me cuidé, si yo fui al médico, si yo me hice los estudios. Y después dije, no, bueno, esas preguntas no me las tengo que hacer. Si yo soy una persona de fe y digo, si hace la voluntad de Dios, no la mía, por algo Él quiere que yo tenga que pasar por este proceso. Entonces no me hice más esa pregunta, ¿por qué yo? Mm. Es más, a lo mejor en un momento llegué a replantearme decir, a lo mejor, gracias Dios porque sea yo y no uno de mis hijos, ¿no? El que esté sufriendo. Siempre las madres Sí. pedimos que nos pase todo a nosotros, pero a nuestros hijos nada. Y fue duro, pero en ese momento dije, no, tengo que ser fuerte. Yo empecé a ir a la iglesia. Capaz que esto sea otra prueba más. Lo tomé como eso. Otra prueba a superar, como la de mi familia, la de el trabajo, la de otras tantas que hemos pasado. O sea, mi hermano se golpeó, también tuvimos una prueba ahí. El hijito de mi hermano también nació con un tumor cerebral. También ahí Dios nos movilizó muchísimo como familia. Entonces dije, no, es otra prueba más. Entonces lo vi de ese lado. Sí. ¿Y conoce Job? ¿El personaje Job de la Biblia? No. Job tenía todo. Tenía una familia buena, tenía todo el ganado, todo tenía. Todo lo que se puede imaginar para aquella época. Y justamente está Dios, sería el Señor. Y hay otro personaje que se puede atribuir, llamar el diablo, como tal. Sí. Y el diablo le dice, mira, vos decís que este es tu mejor servidor, que yo que sé cuánto. Déjame hacer cualquier prueba. Y el Señor le dice, bueno, haz todo lo que vos quieras, pero no lo mates. El diablo le saca, pero de todo, le saca todo lo que tenía, todo el ganado, pero tenía demasiado, los familiares, los hijos se le mueren, todo. Y la esposa le dice, ¿por qué no lo maldecís? Maldecilo si te sacó todo. Claro. Y justamente Job dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo sacó, bendito sea el nombre del Señor. Y usted lo que acaba de decir como tal de una prueba más, de sacudir, no quiero que se tome mal, pero es normal de la vida. Sí. Ahora, como se dice, Dios no nos va a dar una cruz más fuerte de la que nosotros podamos llevar. Entonces, yo no sé, yo la admiro sinceramente porque yo no sé qué pasaría si a mí me pasara eso, sinceramente. O, es más, yo creo que yo podría resolverlo si me pasa a mí. Yo no sé qué pasaría si le pasa a mi mamá. Claro, eso. Ahí sería mi debilidad. Mi mamá o mi papá también. O sea, las dos personas más importantes de mi vida, ahí sí, no sabría qué hacer directamente. No sé, no tengo una respuesta. Y es ahí cuando tenés que ser fuerte por vos y por los que te rodean. Sí. Porque es algo que no te afecta solo a vos, sino afecta a todo tu círculo.
a tu mamá, que está viendo que una hija está enferma con una enfermedad que se habla muchísimo, pero que todavía no hay una cura. Claro. De lo que se habla, vos entras a las redes y encontrás desde personas que te dicen, tenés que tomar esto, tenés que hacer este ritual, tenés que ir a visitar a este te va a curar. Tantas cosas. O sea, te llenas de la cabeza de tanto información, que las quimios no, que la quimio es un negocio solamente farmacéutico. Sí. Entonces vos decís, tengo esto, ¿qué hago? Voy al Mano Santa, voy a tomo este yuyo, voy a la naturaleza y empiezo a tomarlos, o voy a la quimio, o me hago la quimioterapia, pero estos dicen que la quimioterapia te mata todas las células, las buenas y las malas. Te empezás a llenar la cabeza de tanta información que no sabes Claro. para No, dónde. no sabes cuál es la verdadera. No sabes cuál es la verdadera, cuál es la acertada. Entonces yo dije, tenía que tomar una decisión. Voy a ir por el lado de Dios y mi fe y por el lado de los médicos que estudian, que se reciben, porque si vamos a eso, no seamos más doctores y bueno, vayamos todos. Dios nos va, claro. Dios nos va a sacar todo y nos va. También, bueno, nuestra fe sí va a ayudar muchísimo en nuestra recuperación, en nuestra actitud hacia ciertas cosas que se nos va presentando en la vida. Pero bueno, también está bueno acudir a los médicos, acudir a los controles, mujeres, controles mamografías, controles ginecológicos, el hombre, control con el urólogo, por próstatas, pero bueno. Creo que al hombre es el que menos hace eso, sinceramente, que menos controles se hace en la vida. El hombre, cuando ya no se puede levantar para ir a trabajar, es cuando va al hospital. Y a veces. Y no es así. Tenemos que ir de la mano de nuestra fe, pero yo creo que también la medicina está para que vayamos y hagamos los controles para evitar. Se podría evitar mucho de estas cosas si la gente tomara más conciencia de que los controles ginecológicos en las mujeres y el hombre en urología por el cáncer de próstata, que ahora está se está dando mucho, Sí. es muy importante. Sí. Y es todo un tema, porque justamente a veces uno dirá la ciencia, sí o no. Justamente el catecismo de la Iglesia Católica afirma de que nosotros como creyentes tenemos que en cierta manera agradecer a los científicos, a aquellos que estudian las ciencias, porque todo proviene de Dios en ese sentido. Sí. Tanto la fe como la razón. Uh-huh. Todo tiene un mismo origen. Es un regalo. Entonces tenemos que agradecer a aquellas personas que Dios le dio la capacidad, por ejemplo, de aprender medicina y de que lo practiquen de una forma correcta. Claro. Obviamente. De que no hagan cualquier idiotez. A veces, tristemente, uno encuentra un médico que también, algunos trata de buscar a un médico como un consejero y el médico te da, ¿qué tenés? ¿Dolor de cabeza? Listo, te doy esto, chau, andate. A veces así. Pero también hay que agradecer en eso. Hay que ver también, si hay algo que aprendí, es no en los extremos, ni muy tan para allá, ni tampoco para el tanto, sino estar en el centro, ver bien, evaluar. La ciencia sí, la fe también. Uh-huh. Y que bueno, si usted sigue acá viva es por algo también. Sí. ¿Cómo llevo ese procedimiento, ese proceso? Bueno, yo a mí me programan una cirugía. En realidad había que ver, había dos opciones. O empezaba quimioterapia primero y después cirugía, o directamente iba a una cirugía. Bueno, yo le pedí muchísimo a Dios que sea lo que tenga que ser, pero lo mejor. Y bueno, los médicos decidieron que primero era cirugía. Fue ahí cuando el 18 de septiembre me operan y me sacan la mayor parte de mi sistema reproductivo, que es útero, cuello de útero, ovarios, trompas. Ya el tumor, cuando a mí me abren, me lo sacan. También había hecho metástasis en el peritoneo y parte de la vejiga, así que me tienen que sacar parte de la vejiga.
me tienen que sacar parte del colon porque también había ingresado ahí, y el epiplón mayor y menor de todos los órganos. Nosotros, los órganos nuestros están revestidos por una membrana que no solo que los sostiene, sino que los protege. Bueno, ya había entrado ahí, entonces me tuvieron que sacar toda esa parte, menos mal que no había llegado a entrar a ningún órgano. Sí, menos mal. Fue justo a tiempo. Justo a tiempo. Entonces yo creo que esa noche, cuando a mí me pasa esto en la noche de liberación, es un llamado, porque a mí por algo me empieza ese dolor, es un llamado del Señor a que yo acuda al médico porque estaba teniendo una enfermedad. Y así una pregunta, dos preguntas más, más en el término espiritual sería. ¿Usted considera de que si usted hubiera muerto esa noche iba al cielo? Bueno, no sé si el cielo lo tenemos ganado todos. Yo he hecho en mi vida, he tratado siempre de ir por el Camino recto. camino recto. Igualmente yo temí, no te voy a decir que ahí donde va que nuestra fe no es totalmente intacta siempre. La noche antes de mi cirugía, que fue un jueves, yo el miércoles le pido a un padre del Espíritu Santo que Sí. vaya a verme y que me haga la confesión y la unción de los enfermos. Entonces yo creo que inconscientemente sí temía la muerte, a pesar de mi fe, que Dios me iba a dar una oportunidad, que me iba a salvar y que ese lunes me había dado esa señal de que yo tenía que ir al hospital, operarme. También el ser humano, yo me doy cuenta que nuestra fe no es tan 100%. Siempre hay algo, viste, que nos hace... Y yo temí muchísimo la muerte, sí, y vino el Padre y me confesé y me hizo la unción de los enfermos. Entonces yo por las dudas, que yo quiero ir al cielo, obviamente, entonces Sí. dije, bueno, ya confesada, capaz que... Capaz, guiño, Claro, guiño. claro. Y después, ¿se ve distinta espiritualmente hablando antes de enterarse de todo lo que pasó actualmente, comparado actualmente? Sí, yo después de pasar por semejante cirugía que fue como armarme de nuevo, Sí. y después de pasar por 12 quimioterapias, Sí. que más allá de que las quimioterapias te hacen caer físicamente, te quitan fuerzas, te quitan energía, malestares, te sacan muchas cosas que es como el pelo, la feminidad. Todo el mundo dice, bueno, se te cayó el pelo, va a crecer. No, pero Claro, para una mujer es muchísimo es una identidad. Sí, es una identidad. Y eso, bueno, costó mucho sobrellevar. Pero bueno, siempre pidiéndole a Dios que, bueno, que si yo tenía que atravesar por esto, era por algo. Y sí, después de haber transitado todo este tiempo con las quimioterapias, de haber empezado a ir a todos los domingos a ir a la iglesia con mi familia, mi fe aumentó. Yo espiritualmente me siento otra persona. También me siento otra persona cuando me miro al espejo, ¿no? Será cuestión hasta que yo vuelva a sentirme, a levantar mi autoestima. Esto nos baja muchísimo la autoestima Sí. de las mujeres. Me imagino. Y a los hombres también, o sea. Entonces, no solo que encuentro otra cuando me miro al espejo, sino cuando yo habitualmente ya estoy en mi casa, aprendí a mirar las cosas de otra manera, con más calma, a no discutir por tonteras, a disfrutar más mis hijos, a que no el tiempo me lleve a mí por delante, sino bueno. Sí. Yo aprovechar. Es un tema, sinceramente es un tema que hay que ver si todos podemos llegar a estar preparados para ese lugar, estar en ese lugar justamente. Pero también, ¿conoce al Padre Pío? El Padre Pío del Santo. No. Le recomiendo que
conozca esa historia, es un santo conocido, Sí. muy querido. Algunos se olvidan de que era italiano, entonces los italianos tienen su carácter. Pero principalmente él decía, tenía muchos milagros, por ejemplo, justo en la época de la guerra, estaba en dos lugares a la vez. Estaba allá en Italia y justo también la guerra. Ujú. La mamá le preguntaban, mi hijo está ahí, ¿cómo está? Y le respondía. El don de la bilocación. También tenía, bueno, tenía los estigmas. Sería las llagas, Las llagas. de Jesús. Muy temprana edad, toda su vida sufrió. Es más, muchas veces no sabían cómo, no podían explicar cómo estaba vivo los médicos por él tenía una enfermedad muy grave en los pulmones. Muy grave tenía. De que sí o sí vivía para el servicio del Señor. Claro. Y él, con todo lo que pasó y tenía admiradores, por así decirlo, decía él, bueno, por más que haya milagros, por más que haya todo, rueguen por mí, y cuando yo me muera, por más que piense que estoy en el cielo, rueguen por mí, Claro, sí. porque puedo estar o en el purgatorio y voy a necesitar sus ruegos. Entonces, como dice el Señor, la muerte viene como un ladrón en la noche, nadie se lo espera. Claro. Nadie está preparado normalmente porque uno está cómodo. Sí. Justamente, como se decía en la cuaresma, es momento de dejar de estar tan cómodos, de hacer actividades donde nos incomoden, por así decirlo, y obviamente voy a dar el contexto. Cosas que no nos hagan flácidos, blandos. Y esta época es la mejor, sinceramente. Una época muy linda, una de mis favoritas del año de cuaresma. Y es momento serio. Pero me alegro mucho de que haya venido, me alegro mucho de que usted haya tenido también la comodidad de decirlo, porque yo tampoco sé si podría dar un testimonio así. Yo no sé, sinceramente. Para mí los testimonios puntualmente es algo muy, muy personal. Sí. Muy personal y que muchas veces trata hasta de guardárselos. Yo, por ejemplo, tengo uno que otro testimonio, pero me lo guardo para mí porque es serio. Y también que alguien venga y que lo diga significa que tiene agallas, sinceramente, tiene agallas. Gracias. Entonces espero que siga bien y esperemos que, bueno, que estemos preparados para cualquier cosa. Sí. Que si pasa algo de vuelta medio, recuerda también de que para eso está la iglesia, las oraciones, Sí. de hablarlo con los hermanos, de con los sacerdotes, obviamente, de que vaya a misa, nunca olvidarse de ir a misa, y que espero que también su familia siga bien. Sí, gracias. ¿Por qué? Sí, yo creo que esto nos sirve. Yo en realidad el testimonio que quería dar era más allá de contar lo que a mí me pasó, que lo viví a carne propia, era también transmitir un mensaje de esperanza, de que a veces las cosas no van como nosotros realmente queremos, pero bueno, siempre es por algo. Dios tiene preparado siempre algo para nosotros. Capaz que en el momento no lo entendemos y después, al final, sí. También el mensaje de no bajar los brazos cuando tenemos algún diagnóstico malo de nuestra familia o de nosotros mismos. Siempre tener fe de que si nosotros obramos bien y somos buenas personas, nuestras oraciones van a ser escuchadas siempre. Acercarnos más a Dios, pero no en el sentido de sí, pienso en Dios, sí que existe Dios, no. Uno de los mandamientos y uno de los más importantes dice, santificarás las fiestas. Nosotros las personas perdimos eso de ir a misa los domingos, que es uno de los mandamientos, que ya de ahí ya estamos pecando, ¿no? Claro. No cumpliendo eso, es uno de los mandamientos, que es no ir a misa los domingos, ya estamos en pecado. Sí, y pecado grave. Y pecado grave. Cool. Entonces, empezar a ir a misa, a encontrarnos. Capaz que tenemos una fiesta y sí, confirmamos asistencia. Tenemos una juntada de amigas, confirmamos asistencia.
pero el domingo no confirmamos esa asistencia y es muy importante porque la Eucaristía no solo alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, sino que salimos renovados de ahí. No es cuestión de vestirnos bien, de alimentarnos bien. Sí, yo como bien, hago una dieta, voy al gimnasio. Sí, la parte física, ¿no? Nos cuidamos, que es muy importante, vamos al médico, pero la parte espiritual, ¿cómo la cuidamos? ¿Cómo la alimentamos? Es muy importante que los jóvenes, que la familia empiece a ir a la iglesia, porque ahí los jóvenes no siguen, ¿no? Si en una familia, a ver, los papás no están acostumbrados a bañarse. El hijo no se va a bañar, porque o no están acostumbrados a lavarse los dientes. El hijo no va a aprender nunca a lavarse los dientes. Sí. Si los padres, no vamos a la iglesia, ¿cómo podemos esperar que nuestra juventud se va perdiendo cada vez más? Las iglesias los domingos cada vez están más vacías. Sí, y si hay son más gente grande, porque ya jóvenes, muy pocos, Sí. muy pocos. Y es porque no empezamos a educar a nuestros hijos desde chiquitos, a hacerles como el asadito del domingo, por ejemplo, que algunos tienen. Bueno, misa los domingos. Es un solo día, una hora que le dedicamos. Y no ir a misa porque sí, bueno, es la obligación, no, darla como un disfrute, Claro. ir a escuchar, ir a alimentarnos en fe y en espíritu. Entonces yo creo que la juventud está cada vez más perdida en la droga, en la calle, porque nosotros como padres y como familia en eso estamos fallando, en la guía. Si nosotros empezamos a nuestros hijos a inculcarles eso de ir a misa los domingos, de escuchar la palabra, el sermón, es muy importante el sermón que da el Padre el domingo, nos enseña muchísimo. Cada día, cada domingo, la palabra tiene una intención que nosotros podemos dar, que podemos hacer toda la semana. Qué sé yo, este domingo, por ejemplo, hoy, el Evangelio de hoy habla sobre el perdón, ¿no? Hoy martes. Cuando este señor perdona a un señor que tiene muchísimo deuda, Sí. pero él después, a él le deben y cuando va a cobrarle al que le deben, lo mete en la cárcel. Tal cual. Entonces, Veo que lee el Evangelio. sí, todos los días. Muy bien. Lindo Porque hábito. todos los días algo me quiere decir Dios. Entonces, hoy nos habla del perdón y bueno, también. Que Pedro le pregunta justamente a Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar a alguien? Y Jesús, siempre como sabio que es, responde en una parábola. Claro. Para que entendamos nosotros que se nos complica tanto entender, y aún así se nos complica con parábolas. O sea, me siento Sí. nene en kinder, sinceramente, porque cuesta entender. Pero muy lindo mensaje y un mensaje para jóvenes ese. Sí. Para el joven y para la familia también. Porque justamente usted, de una u otra forma, capaz que hubiera sido mejor, no sé, pero tuvo un mensaje por medio de la tradición que le ha inculcado su familia. Sí. De eso es lo importante de la tradición, de la historia. Porque si no conoce la historia uno, está muerto, Sí. básicamente. Pero bueno, me alegro que haya podido venir, sinceramente. Me alegro que Gracias, haya... Bauti. No hay por qué. Capaz que otro día puede venir también de vuelta. ¿Cómo y no? se complica. Hay que hablar también después con los chicos. A ver si quieren venir, se animan a que ser grabados, por sobre todo. Y quiero finalizar con una frase justamente del santo patrono de este programa de radio, que es San Juan Bosco, ¿bien? Que habla justamente esto de, si habrán visto la miniatura, vio que tiene la miniatura justo una corona de espinas, arriba de la palabra justamente. Y yo quise mostrar con la miniatura, con el testimonio de hoy, que las cosas malas van a llegar, sí o sí. Ahora hay que ver cómo nosotros respondemos. ¿Bien? Hay espinas. Con las espinas convertidas en flores, los ángeles tejerán para usted una corona en el cielo. Los tiempos son difíciles, siempre lo fueron así, pero Dios nunca faltó con su ayuda. Con esto
queremos decir de que no hay tampoco, porque uno siempre trata de decir, yo puedo solo. O a veces uno dice, Señor, espérame. Espérame que yo por mi cuenta me preparo para estar con vos. Y no es así. Señor, ayúdame para llegar hacia vos. Es decir, porque somos, como dije, nene en kinder. Necesitamos que venga la madre del Señor a agarrarnos la manito para seguirlo, porque si no, no podemos. Pero bueno, espero que les haya gustado este programa, esta nueva temática que vamos a tratar de innovar, de poder llegar a los corazones de todos, de que tomen conciencia de lo bueno y lo malo. De hay gente que uno dirá, la estoy pasando mal. Hay gente que la pasa a veces hasta peor y sonríe. Cosa que los santos como San Juan Bosco, San Felipe Neri sostenían. El enemigo contra una arma más poderosa, aparte del rosario, es la sonrisa para el demonio. Estar feliz. Antes de finalizar, vamos a pasar a un video, un cortometraje, que obviamente yo también estoy a favor, de cómo fue una etapa de la hermana Soledad, con esto el tema de la quimio, que también ya estuvo toda la familia festejando, ya la última, que es una alegría inmensa. Sí, yo estoy en remisión. ¿Está todavía? Estoy en remisión, así que no tendría células cancerígenas en mi cuerpo. Ahora solo queda mantenimiento, o sea, controles, Claro. pero estaría fuera de eso. Y como yo dije ese lunes, en el día que hice, que hablé en la iglesia, yo me defino, me autopercibo y me autodeclaro curada desde aquel día que esa persona a mí me levantó del suelo. Todo fue protocolar. Me alegro entonces. Me alegro que te sientas así y con esa seguridad, sinceramente. Sí, sí. Me alegro. Bueno, pasamos al video nomás. ¿Sabes por qué puse esa prueba en tu camino? No fue para verte caer, fue para que descubrieras lo fuerte que te hice. No fue para lastimarte, fue para mostrarte que nunca te suelto. No fue un castigo, fue preparación para tus bendiciones. Porque antes de darte el milagro, tenía que preparar al guerrero. Cada lágrima que derramaste, la guardé como semilla. Ahora verás florecer jardines donde solo veías desiertos. Cada noche que me llamaste, estaba forjando tu corona. No respondí inmediatamente porque estaba tejiendo tu victoria. Cada no que recibiste era porque guardaba un sí mayor. Cada puerta que se cerró fue para guiarte a tu propósito. ¿Sabes por qué? Porque no solo quería darte un regalo, quería darte la fuerza para mantenerlo. No solo quería bendecirte, quería convertirte en bendición. Y aquí estás, más fuerte que nunca, con cicatrices que ahora son medallas, con heridas que se volvieron sabiduría. Ahora sí, mírame obrar, porque lo que viene será más grande que todo lo que imaginaste. No solo restauraré lo perdido, multiplicaré lo sembrado. No solo sanaré lo herido, transformaré tu testimonio en milagro. Deja aún todo en manos de Dios. Esto fue Dios es mi buen pastor. Bueno, muy lindo, la verdad, muy conmovedor, la verdad. Qué lindo que haya estado la familia, calculo que también fueron amigos. Sí, amigos, familia. Conocidos en general. Me alegro. Bueno, este es un mensaje para que los que estemos cómodos, estemos atentos, porque siempre, pero siempre la muerte va a llegar. Todos no vamos a morir, eso no hay ninguna novedad. A veces a alguno le tiene terror. Es algo normal, es como se llamaba antes, es un proceso justamente para llegar al cielo. Así lo tiene que ver el católico. Si es que nos confesamos, practicamos los mandamientos, porque no basta con ser una buena persona. Porque por ser una buena persona, bueno, tenemos valores cristianos, pero también hay que ejercitarlos. ¿Bien? Hay que ejercitarlos como dice San Ignacio de Loyola. Están los ejercicios. Hay que practicarlos, ir a misa, pero también no basta solo con misa. También hay que estar con el prójimo. Hay que hacer obras de caridad. Justamente ahora es un hermoso momento en Cuaresma. Pero bueno,
Espero que les haya gustado, espero que les haya... no sé qué más decir sinceramente, porque ella habló y no puedo aportar más nada. Ella dijo todo ya. Espero que les vaya bien y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo martes. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, Bauti. Bendiciones para todos. En el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Sumate, extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. Podés realizar una transferencia al alias R. Espíritu Santo. Tu aporte también evangeliza. Extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra.